en este encuentro que tenemos para conversar un rato con un magallánico de tomo y lomo y además un hombre vinculado a la vida política, al desarrollo de Magallanes. Ha visto pasar por su vida un pasaje importante sobre la historia de Magallanes y su desarrollo. Vuelvo a insistir en ello. Tenemos de invitado acá a don Boris Stipicic Matic, empresario, en primer lugar, toda la vida ha sido empresario, y analista político, me dice acá, me reza acá en la presentación. ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido. Bien, muy buenos días. Justamente aquí, después de muchos años que no venía por Polar. Claro, Polar. Tú sabes que yo estaba en el Pingüino Multimedia. Sí, claro. ¿No te he visto? No, es que ahí te voy a contar. ¿Ya? Estuve haciendo televisión, estuvimos haciendo radio en el programa Cambalache, el programa Barómetro, escribiendo los días domingos, pero llegó un momento que me sentí un poco cansado. Ya. No sé si será por la ¿Tuviste edad. mucho tiempo ahí? Bueno, muchos años. Pero en la televisión habrá unos 2 años, 3 años. 5 años. 5 años. 5 años y en la radio 1 año y tanto. Ya. Entonces llegó un momento que me sentí cansado. Como que cuando dicen esto, alguien se siente estresado. Sí. Yo me sentí estresado porque me gusta ser responsable. Ya. Y dentro de los medios de comunicación uno tiene que ser responsable, tiene que estudiar, tiene que saber de empaparse, tú sabes, tú llevas muchos años. Sí, claro. Y cuando venía para acá me acordaba que nosotros hicimos radio hace muchos años cuando tú estabas al lado de Dive Motor. Ah, La Divina. ¿Te acordáis La Divina? Sí, pues La Divina. Yo en La Ibáñez no sé si hicimos algo también. Con Roque. No, yo en La Ibáñez no hice, pero La Divina contigo sí. hicimos radio. Sí. Yo tenía un programa, ¿te acuerdas? Que leía 20 minutos. Exacto. Era muy entretenido. Y eso hace hartos años. Años, claro. La Divina dejó de ser el año 99. Mira, imagínate. Pero así me sentí un poco agotado. Y quise tomarme un tiempo, descansar. Pucha, qué entretenido ahora, me quedo más tarde los domingos en cama. Sí, claro. Mira, pero Boris Stipicic, empresario, además vinculado al mundo político, porque él fue, estamos hablando de la década de los 80, para el sí y el no, ya estaba el PPD y este hombre fue el primer presidente que tuvo el PPD, me dijo un grupo de adherentes ahí, creamos el PPD, Partido por la Democracia, y que tuvo un rol protagónico en esos momentos cruciales en la política chilena. 1. 2, fue por 2 o 3 periodos, me lo va a ratificar acá, consejero regional. El primer consejo. El primer consejo. De ese primer consejo todavía está Miguel Sierpe, el único que está. El único, yo creo que es el consejero más antiguo más longevo, Chile, más longevo en Chile. Yo creo que Miguel es así. Él partió en el primer consejo, ese fue en la intendencia de Roque Tomás Escarpa, la presidencia de Patricio Elwin, y yo estuve por 2 periodos de consejero regional, y ahora... Esa es la pregunta que me vas a hacer y yo te la voy a contestar antes que me la haga. Ahora, a través del PRI, me están invitando a que participe. ¿Tú has tenido alguna cercanía con el PRI antes? No. Pero la dirigencia del PRI, la gente que hoy día está trabajando a nivel nacional en el PRI y a nivel local, me está invitando para que yo integre la lista del PRI en el Consejo, para el Consejo Regional. O sea, es una elección, hay que ganarla, vamos a ser 4 en el grupo del PRI, más yo creo que el PRI va a ir con Evópoli, que son los otros 4, son 8 los candidatos, los votos se suman, yo creo que la lista podrá sacar 1, ojalá, ¿no es cierto? Y si fueran 2, mucho mejor. Y de alguna manera esta invitación la estoy madurando, como se dice. ¿Cómo no? Y de aquí al ¿El 19 jueves, de agosto cuándo es? No, pero de aquí al jueves ya voy a dar el sí o el no, porque tengo que tener una conversación más a fondo con la dirigencia del PRI a nivel regional. Oye, pero no deja ser para Core, no deja ser porque tú tienes experiencia, pues, Boris. Una experiencia importante, 2 periodos, atravesaste un gobierno de Elwin, llegaste a un gobierno de Frei y parte del agua. Y parte del agua, sí, era una experiencia importante. Mira, la experiencia sí, y en estos 2 primeros cores hicimos muchas cosas, pero la ley era distinta. Por ejemplo, nosotros los consejeros regionales en esa época decidíamos qué calle pavimentábamos. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, venía la junta de vecinos de la calle, por ejemplo, donde estaba el Andrés Tambo, que siempre me acuerdo que esa calle, y conversaron y nos podrían pavimentar esta calle. Nosotros nos reuníamos con la poca plata que teníamos, porque hoy día el Consejo Regional maneja 80.000 millones de pesos. Nosotros en esa época apenas llegábamos a 15.000 millones y con suerte. Pero
con esos 15.000 millones también hicimos muchas cosas. Pavimentamos la doble franja a Natales. Se terminó. Se terminó, pavimentamos el camino a la frontera, a Río Gallego. Sí. O sea, se hicieron muchas cosas. Parte hasta el Río Amarillo. En eso sí me tocó bastante trabajar, porque yo era presidente de la Comisión de Infraestructura, el camino a Fuerteventura, y dimos inicio a lo que hoy día es el tema de potenciar todo el sur de la península de Brunswick. Ojalá si podríamos llegar hasta el faro San Isidro allá. Imagínate, Río Amarillo, tú estás acercándote a kilómetro 35 sur. Hasta ahí pavimentamos en el tema en esa época del Core. Después se siguió adelante. Siempre recuerdo, porque hay una anécdota, que en esa época el Ceremi de Obras Públicas era Janko Vilicic, y él no quería pavimentar eso. Sí. Y tuve que hacer una gestión personal con el presidente Lagos, y él lo entendió, lo expliqué así, de la importancia que tenía esa pavimentación, y llamó por teléfono y le dijo al Ceremi, sí, va. Y se tiene que pavimentar esos 30 y tantos kilómetros hasta allá. Además, recordemos que ¿cómo se llama? Que Lago había sido ministro de Obras Públicas. Claro. En su época, en su momento, antes de ser presidente. Sí, así es. Fue ministro de Educación y ministro de Obras Públicas. Y así es. Y Janko Vilicic era director de vialidad, llegó a ser a nivel nacional. Sí. Entonces, por ahí andaba la cosa en el tema de pavimentación y de estas cosas. El Lagos en su gobierno, una de las cosas buenas que hizo fue justamente pavimentar todo Chile, porque todo el cemento que se ha colocado en Chile, la mayor cantidad, el mayor porcentaje, está en el gobierno de Ricardo Lagos. Sí. Y eso fue un despegue de lo que se refiere a obras públicas y caminos, y etcétera. Exactamente. Ahora, Boris, la gente se está preguntando porque yo te digo, él parte siendo el fundador del PPD, un partido del conglomerado en ese tiempo de la Concertación, después de la nueva mayoría, y ahora te vemos en el PRI. ¿Qué traspaso, qué pasó en tu vida política, Boris, que te tenemos en otra tienda política? Mira, hay algo que es muy importante entenderlo. Cuando yo partí en la política, partí más que nada en La Serena, cuando estaba estudiando ingeniería de minas, partí en el Partido Socialista. Había ideología, y tú te llevabas por una ideología política. Hoy día ningún partido político, aparte del Partido Comunista, que dudo también, ¿no es cierto?, tiene una ideología política, de un norte político a dónde quieren llegar y a dónde quieren ir. Hoy día ni el Partido Socialista acá en Chile, ni la democracia cristiana, ¿para qué hablar de la derecha? No hay ideología política. Hoy día muchas veces los partidos políticos se junta gente porque dice quiero gobernar, quiero llegar al poder, para hacer cosas, unos para hacer cosas y otros para enriquecerse. Sí. Porque eso está claro, porque con todos los juicios que tenemos de los políticos, muchas veces nos damos cuenta que se están enriqueciendo en la política y no que están haciendo cosas y le está sirviendo a la gente. Eso cuando uno escucha el discurso de tengo un espíritu de servicio público, uno ya poco lo cree. ¿Ya? Mira, el ejemplo sobre eso, y de repente hay que decirlo, pero a mí un dirigente desde abajo, como se dice, de los pescadores, fue este señor Fuentes en Aysén. En Aysén. Hacía llorar cuando él hablaba y le hablaba a la gente, ¿no es cierto? Ahí con su parca, todo. Y después nos encontramos que en la ley de pesca, o sea, él se dio vuelta. Después estaba a favor de las grandes pesqueras, se dejó llevar por el señor Walker, ¿no es cierto?, el senador, y lo dieron vuelta. Entonces no tenía, ¿por qué? Porque no tenía una ideología. El gallo, la plata fue más fuerte que sus principios. Y después terminó siendo, y hoy día está enjuiciado por el tema de estas coimas con las pesqueras grandes, etcétera, etcétera. Entonces, uno, lo pongo como ejemplo, como ese ejemplo puedo contar 10 ejemplos otros. Pero que a uno eso hace ver que la ideología es como que no funciona. A ver, ¿tenemos llamado? Mira, abajo tuyo hay un par de fonos, estimado Boris. Ese cablecito conductor, hay un par de fonos ahí. Este de acá. Si nos ponemos los fonos. Sí, ya. Claro, cómo no. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días, dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. No sé si don Boris podría aclararle a usted, sobre todo a usted, si Adriana Soto fue primera la presidenta del PPD. Del PPD, ¿ya?
perfecto. porque creo que usted está equivocado. Ya, No, bien. no, sí, eso lo iba a aclarar. Ya, muy bien, perfecto. Uf, ya, Eso lo iba a aclarar. Ya. Mira, estuvo la Adriana Soto, fue presidenta del PPD. Ya. Después también desde esa época estuvo en el PPD Carlos Mock, que fue diputado. Cierto, Carlos que hoy Mock. día tú ves que la gente no se acuerda de Magallanes de Carlos Mock. Y fue diputado del PPD y fue el primer diputado de vuelta a la democracia. Sí, exactamente. El doctor Carlos Mock. El doctor Carlos Mock junto con Milenko Vilicis. Tuvimos 2 diputados en esa época acá. Sí. Estuvo la Adriana Soto y después de la Adriana Soto vino otro militante del PPD y yo fui como el tercero o cuarto Ya. que hay. No, y En esos tuve como tiempos. 2-3 periodos algunos, frente del PPD. al frente del PPD. Mira, éramos pocos, hicimos lo que pudimos hacer. Claro. En el gobierno de Elwin, estando de presidente un año, tuvimos mala suerte. Elwin nunca quiso reconocer qué es lo que era el PPD. Nos decía, ustedes son los primos hermanos de los socialistas. Conociendo, acuérdate cómo era don Patricio Elwin, Sí. se frotaba las manos, entonces decía, ¿qué es esto del PPD que no se entiende muy Sí, bien? era como un partido instrumental. Tan instrumental. Nosotros fuimos, era una manera que había 2 posiciones para derrotar a la dictadura de Pinochet. Una era el tema de ir a las urnas con el voto, que eso era lo que propiciaba el Partido por la Democracia, y había otros que decían no, había que ir el Partido Comunista en esa época estaba por la vía violenta, la vía armada, y los socialistas, había un grupo que decía no vamos a ir a seguirle el juego a Pinochet, pero al final todos se sumaron y se ganó y se derrotó a Pinochet a través de la urna. Exactamente. Bueno, aclaramos entonces y eso qué quedó bueno aclarado. que el auditor nos haya llamado para corregir aquello. Yo lo iba a corregir. Perfecto, gracias Boris. Bueno, nombres ilustres, claro, Adriana Soto, notable. Luchadora, por cierto, en esos momentos álgidos, complicados. Pero mira, eso ya es historia. Seguro. Lo que a mí me interesa es ver y poder opinar lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo una sociedad muy violenta. No sé si a ti te pasa, la gente está muy violenta, la gente está como como reprimida en la violencia. Tú vas en la calle, vas en el auto, la gente como que no te respeta, tú vas a un supermercado o una oficina pública, donde quieras, es como hay un encontrón de quién va, quién te atiende, las cosas no están como uno quiere. Se está perdiendo ese concepto. Yo tengo un análisis respecto a eso, no sé si vamos a concordar porque tú eres un analista político, te has especializado en ello, lees mucho, por cierto, pero el análisis es corto y preciso. Aquí tenemos una clase política que ha caído en descrédito hace bastante rato. Y esa clase política, porque cualquier ciudadano común de nuestra sociedad, de nuestro país, de este Chile, que tiene un sueldo de 150 a los jubilados, 400, 300, en fin, por ahí, capaz que el que gane 500.000 pesos, ese da con una piedra en el pecho, 600.000 pesos, pero uno dice, un parlamentario, un senador, que puede ganar 15, 16 millones, 14 millones, cifras más, cifras menos. Un diputado que ganará 8, 10 u 11 millones, que tiene privilegios, que tienen hondos beneficios, etcétera, etcétera. Yo que trabajo y me saco a la cresta, perdón el término, todo el mes trabajando para ganar 400.000 pesos, 300, que tengo que mantener una casa, una familia, que para poder solventar todo, mi esposa también tiene que trabajar. Entonces ya hay como una rebeldía de esa gente que va incubando. Así es. Una rebeldía y que asoma de repente, asoma en esto que tú dices. La gente anda belicosa, la gente anda maltrecha, no anda feliz, ni hablar de los jubilados, que tú bien sabes ese capítulo también. Entonces yo creo que por ahí avanza, y esto pasa en todo orden. En todo orden. Que me disculpen las Fuerzas Armadas también, dicho sea de paso, hoy día se está descubriendo un gran forado en Carabineros, pero dice la oficialidad, ¿cuánto gana un oficial de Carabineros? ¿Cuánto gana el de tropa de Carabineros? El que está en la calle. El que está en la calle poniendo el pecho a las balas, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana? Ahí hay una diferencia y una brecha muy grande. Cuando uno dice, hoy día los carabineros están delinquiendo porque se asocian con gente que delinque, eso fue demostrado el otro día en una noticia, hay una banda de malhechores que después llega y dan una comisión a carabineros y tú dices, pero Juan, pero viste lo que pasó en Natales. Eso es un acto de violencia, un acto de represión, de que
¿por qué tenían que llegar A ese cómo extremo, al que extremo? no tiene ningún raciocinio lógico. No, ninguno. Ninguno. De que uno se hayan insultado, se han dicho Sí, unas cosas. pero- Oye, ¿quién no insulta a quién en la calle? Pero llegar a esos extremos. Yo te digo, casos como de repente hay un topón de un auto, se baja del auto, se agarran a combo. Pueden terminar uno muerto ahí Claro. y por una cosa de nada. Pero es la violencia Pero por incubada eso, en- porque hay en cosas Chile. incubadas, pues, Boris, no sé si tienes la lectura esa. Pero mira, tú me hablas de diputados y senadores. Yo hoy Y día no solamente ellos, todos los puestos pero yo públicos. hoy día en la mañana Sí, leía temprano una noticia a través de internet. Dice el gobierno no va la elección de los gobernadores como intendentes, ya. porque no, los parlamentarios, sacando la calculadora en mano, no quisieron que salga la ley ahora. En Ahora. noviembre, para que Elegir. se elijan al gobernador regional. Por un hecho, entonces uno dice, esta gente que está en el Parlamento, y ganan tremendos sueldos, porque ganan plata y tienen asesorías, tienen un montón de cosas que tú ves cómo van desviando las platas, y no pudieron sacar en tantos años esta ley de gobernadores, que es tan importante para la gente de regiones. Para la gente de Santiago no Exacto. tiene ninguna No, importancia pero el si gobernador. cuando pero- se habla de descentralización, ahí estamos. Claro. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque están sacando sus cálculos. Si pierde un diputado, puede ser intendente o gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo de gente que tiene que legislar es la que nos pone nerviosos a nosotros. A la gente que conoce de la política, que lee de la política, que se interioriza de la política. Entonces nos pone nerviosos, ¿por qué? Porque dicen, ¿cómo tenemos que depender, ¿no es cierto?, de 120 diputados Ahora o 38 150. senadores? Ahora van a ser 150. De esta gente para tener una ley de regionalización. Y muchas leyes de las que tenemos están muy mal hechas. Tuviste que hay un montón de leyes que no se aplican. Partiendo Yo por la ley de Pescua. Pero mira, la ley, claro, pero por ejemplo, hay leyes tan mal hechas como te acuerdas. Hay una ley que dice que tú no puedes cruzar sino en la esquina de Ah, cada sí. calle. No Sí. puedes cruzar por la mitad cuadra. Hicieron una la ley, la discutieron. ¿Alguien, tú has visto que alguna vez se cumpla con esa ley o alguien fiscalice esa ley? Yo lo encuentro de las tantas leyes ridículas. Mira, Boris, ley de porte de arma blanca, ley de violencia en los estadios, la ley Emilia, ¿se están respetando? Ninguna. Oye, la ley de porte de armas blancas, esa ley, el autor de esa fue Pedro Muñoz. Nuestro senador. Entonces, de alguna manera, se encuentra en las discos, en esto, en los lugares Aparece públicos. primero el cuchillo. El cuchillo. Y alguien, de alguna manera, le aplica la ley a quien porta arma blanca por el hecho de portarla cuando lo pillan con el arma blanca. No, de ninguna manera. Entonces, la ley es inoperativa. Entonces, ¿para qué? Violencia en el estadio, lo mismo. La misma cosa. La ley Emilia, todos andan borrachos manejando. Entonces, bueno, eso es lo que llama la atención, que salió la ley de Emilia y parece que la gente maneja más en estado de ebriedad de lo que manejaba antes. Sí, claro. Eso digo en la madrugada, no en el día. De repente hasta en el día, 9 de la mañana, por ahí ando en un estado de ebriedad. Pero te das cuenta, entonces, eso va incubando Sí, pues. un descontento. Nos ponemos como medio, por decirlo así, rabiosos frente a las situaciones. ¿Por qué ese sí? ¿Por qué yo no? Porque yo te digo, cuando tenemos tanta gente detenida, porque se detiene gente, porque hay tantos hechos delictuales todos los días y de alguna manera no se hace nada. Tenemos una fiscalía que no hace bien la pega. Tú viste que a nivel nacional se quejan de que la fiscalía no hacen bien la pega frente a hechos delictuales como los que tenemos. De repente yo me encuentro que pillan a un tipo que robó, que carterista, etcétera, etcétera. Dice, tenía como 7 órdenes anteriores. Sí, sí. Oye, una persona que tiene un montón de órdenes, que ha sido pillada como 7 veces y todavía ande suelta en la calle, eso de robar, de delinquir, ya se le transforma en una profesión. Sin duda, ¿te fijas? Sí. Ese descontento se grafica por todas estas cosas que hemos conversado. Así es. Porque al final termina en eso, en el descontento, por decirlo de una manera suave. Yo cité estas cosas de los sueldos altos, de los bajos, que el repudio que se genera y que la gente va incubando aquello, sin contar todos los otros vicios que se han visto de la política en donde ha estado las grandes empresas financiando las campañas. Así y es. además los maletines negros, que son los que trabajan en comisiones. Totalmente de acuerdo.
¿Te fijas? Así es, y esa es la sociedad que hoy día estamos viviendo, Por eso hay la que tanto estamos desencanto, construyendo. Boris. Entonces, tú que eres un analista político, observador de la política contingente, ¿cómo revertimos eso? Mira, ¿Cómo revertimos eso ahora? ¿Cuál va a ser la panacea para eso? mira, yo creo que no es porque todavía no soy candidato, pero no quiero hacerme propaganda. Sí, no, Yo no. creo que hay que saber elegir a la gente que le conviene a la sociedad, y en este caso a la región. Tenemos que tener buenos consejeros regionales como lo tuvimos en el primero y el segundo consejo. Yo creo que teníamos un equipo de gente que realmente trabajaba con amor a la camiseta de la región, y eso es muy importante. Tener buenos parlamentarios, buenos diputados, buenos senadores, preocupados de la gente, preocupados de su región y no preocupados del bolsillo. Claro, claro, sin duda. Eso es lo más importante. Los más mal pagados y nadie los respeta, carabineros, los de la calle. Solo ellos son los que se sacan la mugre y deben recibir y ver tanta agresividad de todo el mundo. Yo cuando los he llamado siempre están. Bueno, ese carabinero, cuando tiene y ve las noticias de que sus superiores y sus altos superiores hicieron ese negocio dentro del carabinero, porque las platas de estos 25.500 millones de pesos, ¿sabes tú que son de bonos y sueldos de carabineros? No le robaron a la institución, le robaron a la planta de carabineros, de bonos, oye, Sí. es una cosa bastante interesante el análisis de dónde sale esa plata. Sí. Y no es de ahora, eso viene hace No, mucho viene tiempo. del 2003, una cosa así. Imagínate. Imagínate cómo es el asunto. Pero no deja de ser interesante para ese carabinero de ver que él, como dice ahí el mail que tú leíste, Sí. de que está en la calle, él se preocupa de nosotros, es un buen carabinero ese. Y los jefes... El de tropa, claro, el de carabinero tropa, de tropa. y el jefe es el que va a los cócteles, el que va, ¿no es cierto?, viaja a Miami de vacaciones, anda para acá, para allá, con la plata de quién, no de la que ganó de su sueldo, sino de la que le pasó la manito por el lado. No, sí es complicado. Bueno, en ese cuadro entonces estamos hoy en día. Hay que mejorar, hay que revertir, hay que elegir. Siempre cuando pasa, o llegamos al terreno local, Boris, llámese consejeros, concejales, siempre se dice que más que el tema político se vota por la persona. Sí, bueno, yo creo que en esta oportunidad, Juan, la gente, especialmente los que nos están escuchando y nos van a escuchar, y la gente, yo creo que, y no por mi caso, pero yo creo que aquí hay que buscar a la persona, a ver por quién yo voto, no porque sea un simpático, sino porque tenga la capacidad intelectual y la moral para estar en el cargo. Eso es importante, que la persona se la juegue en el cargo, que realmente represente bien al cargo que va a desempeñar. Si tenemos un diputado, que ese diputado se la juegue por la gente de Magallanes o por la gente de otras regiones también, pero no que sea estos diputados o estos consejeros medios híbridos que están en el partido, que están acomodando gente, que no, primero es el partido, después la gente. No, eso a mí no me gusta. Yo te digo, yo lo viví, y fui un consejero polémico en la época. Sí, recuerdo. Y hice varias cosas, y el día de mañana, si es que soy candidato, y creo que voy a hacerlo, voy a hacer el listado de las cosas que me tocó participar y de cómo las sacamos adelante y cómo hoy día la gente la está disfrutando. Muchas obras. Por darte un ejemplo, yo siempre termino alegando acá, de repente aquí, seguramente capaz que pasó por la mesa del core de aquellos años ya, porque con Roque también se habló de ese tema muchas veces. Yo sigo alegando porque no tenemos un terminal de buses como la gente en Magallanes. Entonces con mismo Roque alguna vez lo conversamos y decíamos, sí, hay el pasaje de retiro, es como lo ideal, hacer algo. Pero de eso estamos hablando de los años 80, estamos en 2017 y esta capital de la Patagonia no tiene un rodoviario para tanto turista, que hablamos de región turística. Tú sabes que, mira, pero los tiempos van cambiando, y yo te puedo contar porque me tocó participar de eso, del famoso rodoviario, el Puerto Seco y todas estas cosas. Sí. Y de alguna manera, Juan, en esa época se mandó a hacer un estudio a la Universidad de Magallanes para que vea si la factibilidad de si realmente era factible o no tenerlo, ese rodoviario. ¿Y qué pasó? Se habló, por ejemplo, con Buce Fernández. No, Buce Fernández no quería meterse en este negocio. Él iba a seguir en el tema aquí en Armando Sangüesa y llegando a sus buses, el otro. Tú ves que el otro Pacheco lo estacionaba en la calle, el otro Busur también tiene un terminal. Entonces, el tema en esa época era que las empresas privadas que tenían que llegar al terminal, porque si no tienes buses, ¿para qué vas a hacer el terminal? No, lógico. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera había que
ver unos decretos para que los buses solamente entren al terminal y no a los terminales privados, pero ahí había una contradicción legal de que cómo tú ibas a prohibir que si el que tiene un terminal que lo tenga que cerrar para que llegue a la hora. Sí. Se armaba un tremendo despelote, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y al final no había... No había quórum. No había quórum, era como construir un elefante blanco. Claro. Ahora las cosas son distintas, tenemos más buses, llegan buses de Santiago, Sí, sí, o del resto de Chile, a Magallanes. Los internacionales. Los que andan para las empresas, aquí y allá. O sea, yo creo que hoy día se justifica. Ajá. Eso es importante tenerlo. Quizás hace 20 años atrás no se justificaba, pero era una aspiración de la ciudad de Punta Arenas, de sus habitantes, tener un terminal de buses. Hoy ha sido gratísimo y se nos ha ido el tiempo volando conversando contigo, estimado Boris. Tú estás muy, muy tranquilo, muy encantado de la vida. Faltó el cafecito, sin un happy hour, no me está ahora. Ya está. Boris, gusto en conversar contigo, Igual tenerte aquí en la contigo, radio Juan. una vez más. Sí, te lo agradezco, Juan, y